Vamos a arrancar entonces con la ecuación de una recta conociendo dos puntos. Voy a escribir un poco lo teórico, por así decirlo, con una especie de grafiquito como para explicar y entender la idea, y después lo voy a, por así decirlo, simplificar un poco más, como cuál es la idea base de hacerlo. O sea, termino de aclarar y sintetizar un poco más la información teórica que doy, pero bueno, doy la parte teórica como para que se entienda, digamos, en qué está apoyado todo lo que uno hace, y por las dudas que en algún ejercicio, aparte que le puedan llegar a pedir algo teórico, pero si le piden algún ejercicio donde quizás falta un dato o hay algo ahí que lo complica un poco, bueno, ahí sí está bueno saber la parte teórica porque a veces necesitamos apoyarnos en lo que es la teoría. No vamos a ver todas las, digamos, el tipo de ecuación porque ya lo vimos en la clase anterior, o sea, cuando vimos la clase anterior de cómo conseguirme la ecuación de una recta con un punto y un vector paralelo a la misma, de ahí ya aprovechamos y vimos todas las formas de escribir a la ecuación de una recta. Hoy lo que vamos a ver es cómo armarme una ecuación de la recta, ya sea que la arme en vectorial, en general o simétrica, paramétrica, no importa en cómo me la arme, pero vamos a aprender a armarnos teniendo datos y después una vez que uno lo arma, ya la clase anterior habíamos visto eh, esto de que cuando yo tengo en una forma, cómo pasar a las siguientes formas, ¿sí? Entonces, la idea de hoy es eso, es ver cómo, ahora yo ya sé la diferente forma de una recta y sé cómo pasar, digamos, de una a otra. Entonces, la idea es ver ahora cómo me armo la ecuación de una recta dependiendo de los datos que yo tengo. Entonces, si yo tengo dos puntos, vamos a hacer un grafiquito más o menos. Acá tengo eje X e Y. La voy a hacer en R2, pero esto digo, equivale un poco también para R, lo que es R3. Yo tengo mi recta, esta es la recta R, y voy a tener un punto P sub 0 y un punto P sub 1. Digamos, estos dos puntos que obviamente pertenecen a mi recta, son esos dos puntos que habla el enunciado, de conseguirme recta conociendo esos dos puntos. Y además, como siempre, voy a tener un punto genérico de la recta, que este va a tener valor x e y. Este punto genérico justamente me da las variables, me introduce a las variables en mi ecuación para que yo después pueda buscar cualquier punto genérico de mi recta. Entonces, tengo estos tres datos, por así decirlo. O sea, vamos a hablar de datos. Tengo P sub 0, que sería x0 y 0. P sub 1, que sería x1 y 1. Y P, xy, que sería el punto genérico, digamos. Estos tres pertenecen a la recta. Entonces, ¿cuál es mi incógnita? Bueno, la incógnita justamente es encontrar la ecuación de la recta R tal que tanto P sub 0 pertenezca a R y P sub 1 también pertenezca a R. Porque obviamente yo sé que estos dos puntos van a pertenecer a mi recta, porque justamente me quiero armar la recta que pasa por esos dos. ¿Sí? Pero bueno, como yo tengo de datos los puntos nada más, todavía la recta no la tengo. ¿Sí? Pero lo que me tengo que garantizar es que esa R que yo encuentre, bueno, tiene que contener a esos dos puntos. Entonces, vamos a pensar primero que mi punto genérico, obviamente como ya lo dije, pertenece a mi recta. Ahora bien, esto sí o sí, sí, solo sí va a pasar si, si yo acá me armo los vectores posición, que recuerden que era el vector que nace del origen y se une, digamos, a un punto en mi plano en este caso. Bien, tengo esos tres vectores. Entonces, yo este punto va a pertenecer a mi recta. Si yo lo puedo escribir como, a ver, primero, a OP, sería el vector OP, que es el que nace acá del origen y va a P, lo puedo escribir como OP0, es decir, este vector, más este de acá, ¿sí? Por suma de vectores,
este más este me da justamente este, el OP. Bueno, pero ¿quién es este de acá? Es P sub 0 P. Digamos, es el vector que va de acá de P sub 0 hasta P. Entonces, más P sub 0 P, ese vector. Bueno, pero ¿quién es ese vector P sub 0 P? P sub 0 P, fíjense que es este vectorcito de acá, P sub 0 P1, es un múltiplo de ese vectorcito. Es decir, si yo tengo este vectorcito que me armo con los dos puntos que yo tengo de dato, cualquier múltiplo me va a dar ese mismo vector extendido o más chico o para el otro sentido. Bueno, en este caso, si quiero llegar a P, va a ser un múltiplo de P sub 0 P1 hasta llegar a P. Entonces va a ser un T por P sub 0 P1. Este vectorcito que me armo con los dos puntos. Con, obviamente, T perteneciente a reales. Bueno, pero si ahora reemplazo, entonces, si reemplazo en mi ecuación el vector OP, yo lo voy a poder escribir como el vector OP sub 0 más, y en vez de P sub 0 P, voy a escribir esto, T por P sub 0 P1, con T perteneciente a R. Bien, esta es la ecuación vectorial de la recta, que si yo la cambio, a ver, pero ¿quién sería P sub 0 P1 en términos de componentes? Bueno, recuerden que para conseguirme un vector, esto lo marco acá, si yo me quiero conseguir, esto vuelvo a la parte de vectores, un vector que vaya de A a B, siendo A este punto, por ejemplo, y B este punto, entonces yo me quiero conseguir este vector. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que hacer B menos A. Si yo hacía B menos A, me consigo ese vector justamente. Entonces, si yo acá me quiero conseguir el vector que va de P sub 0 a P sub 1, este de acá, tengo que hacer las componentes de P sub 1 menos la componente de P sub 0. Es decir, arriba X sub 1 menos X sub 0, Y sub 1 menos Y sub 0. Ese sería mi vector P sub 0, P sub 1. Este vectorcito de acá. Entonces, si yo ahora reemplazo en mi ecuación vectorial, me queda OP. OP es el vector XY, porque eso es el punto genérico. Entonces me queda XY va a ser igual a OP sub 0, que sería el punto P sub 0, o sea, X0 y sub 0, más T por P sub 0, P sub 1, pero que es esta resta de acá, menos Y sub 0. Y ahí me quedaría la ecuación vectorial en términos de sus componentes, teniendo dos puntos. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo como para aplicarlo numéricamente y para que vean cómo uno hace directamente, digamos. Supongamos que quiero encontrar R tal que el punto 2 menos 1 pertenezca a R y el menos 1, 7 también pertenezca a R. Bueno, básicamente lo que uno hace acá es lo siguiente, o sea, uno puede seguir digamos, la teoría obviamente y llega, pero digo, en términos rápidos, que acá es donde decía que, bueno, lo voy a sintetizar, uno dice, bueno, a ver, yo tengo estos dos puntos, no sé, 2 menos 1, un puntito por acá, y menos 1, 7 será un puntito por acá, o sea que yo me tengo que encontrar básicamente esta recta. Bueno, básicamente uno busca obviamente un vector director, o sea, yo tengo XY va a ser igual a, bueno, el punto de paso más un múltiplo de la dirección de mi recta, de un vector que me dé la dirección de mi recta. Ahora bien, la dirección va a ser justamente, por ejemplo, la misma que el vector que va de este punto a este punto. Vamos a llamar a este punto A y a este punto B. Entonces tenemos, este sería el A y este sería el B. Entonces, por ejemplo, si yo me busco el vector que va de A a B, me va a dar este vectorcito de acá.
Bueno, este vectorcito justo está en la misma dirección que mi recta. Entonces, cuando yo ese vector lo voy a poder usar como vector director de mi recta, porque están en la misma dirección. Es más, en este caso encima, si yo estoy buscando la recta que pasa por esos dos puntos, el vector va a estar sobre la recta encima. Pero digo, no importa si no es justo la recta que está pasando por estos dos, pero me refiero a que la dirección me la consigo, por ejemplo, consiguiéndome el vector que pasa por esos dos puntos. Entonces, ¿cómo hacía el vector AB? Bueno, hago B menos A. Y si quiero el vector BA, hago A menos B. En este caso, como me interesa la dirección, es lo mismo como lo haga. Lo único que me va a cambiar es que o me estoy consiguiendo este vector o me estoy consiguiendo este vector de acá, el que va para el otro lado. O sea, en eso no cambia. Entonces, vamos a hacer B menos A. B menos A sería menos 1 menos 2. Y en I tengo 7 menos menos 1, o sea, más 1. Y como punto de paso, como a mí me dice que tiene que ser una recta que pase por estos dos puntos, puedo darle cualquiera de los dos. Si yo ya tengo una recta, lo único que me falta es un punto por donde pase esa recta y ya está. O sea, si es la recta que tiene la dirección que va de A a B y yo la hago pasar por A, es obvio que va a pasar por B. Si la hago pasar por B, es obvio que va a pasar por A porque tiene la misma dirección que el vector que une esos puntos. Entonces puedo poner cualquiera de los dos como punto de paso. Por ejemplo, el 2 menos 1. O podría poner el menos 1, 7 también. Lo pongo acá en rojo por las dudas para que se entienda que puedo poner cualquiera. Bien, y listo, y ahí me quedó la ecuación vectorial. O sea, xy va a ser, bueno, el punto de paso, vamos a dejar el 2 menos 1 en este caso, más t por, y acá hago directamente la suma, listo. Y ahí está, esta es la ecuación vectorial de mi recta que pasa por esos dos puntos. Y listo, ahí me armé la ecuación de una recta teniendo dos puntos. Después de acá puedo transformarla en la ecuación que yo quiera, ¿sí? Eso no pasa nada. Después obviamente está, digo, la forma que uno ya conoce, que si la quiero tener ya en implícita, o en explícita, mejor dicho, que es esto de, bueno, yo sé que y igual a mx más b es la ecuación de una recta también. Y entonces usando los dos puntos que yo tengo, me puedo desde ahí también armar la ecuación ya directamente en explícita. Pero bueno, después si la necesito en vectorial o lo que sea, listo, veré cómo la armo. Pero, y hago el cambio que corresponde. Pero bueno, principalmente la idea es apuntar a, por lo menos la vectorial, o bueno, apuntar a esta forma de conseguirla, ¿sí? Tomando las componentes del vector, por medio de los vectores, etc. ¿Sí? Bien. Bueno, la siguiente forma o datos que yo puedo tener para encontrarme la ecuación de una recta es teniendo un punto y un vector perpendicular. Bien. Entonces, supongamos que ahora a mí me dan, yo tengo acá Y, tengo X, esta es mi recta R, tengo el punto X sub 0 y sub 0 y el punto genérico como siempre. XY. Y tengo acá un vector perpendicular a mi recta, llamémoslo N. Bien, entonces, ¿qué tengo como datos? Bueno, como datos tengo P sub 0 igual a X sub 0 y sub 0. Y el vector N, AB vamos a llamarlo. ¿Sí? Que lo que cumple es que es perpendicular a mi recta R. Y obviamente el Px sub I punto genérico. Punto genérico. Bien. Bueno, la incógnita ¿cuál va a ser? Bueno, encontrar la ecuación de la recta. Sí, P sub 0 pertenece a mi recta y N es perpendicular a la recta, justamente. Entonces, ¿qué vamos a determinar acá? Primero lo que vamos a determinar es el vector este P sub 0, este vector, digamos. P sub 0, P. Entonces, vamos a determinar el vector
P sub 0, P. Y vamos a decir que P pertenece a R, o sea, mi punto genérico. Sí, solo sí. P sub 0, P es perpendicular a mi N. Bueno, pero esto, ¿cuándo ocurre? Cuando P sub 0, P por el N, producto escalar, me da 0. Entonces, ¿quién es P sub 0, P? Bueno, lo mismo, tengo dos puntos, por así decirlo, es la resta. Entonces, si yo tengo esta ecuación acá, la puedo reescribir como x menos x0 y menos y0 por AB. Y esto es igual a 0. Bueno, esto es lo que se conoce como la ecuación vectorial en términos de este dato. Ahora cuando lo sintetice vamos a ver otra forma también de buscarla, de conseguirla. Pero digamos, en términos esto es como la ecuación vectorial. Quizá no se parece tanto a la ecuación vectorial que uno conoce, pero bueno, es la ecuación vectorial en este caso porque estoy nombrando en términos de vectores, ¿sí? Ahora bien, si yo de acá hago esta operación, me va a quedar x menos x0 por a más y menos y0 por b igual a 0. Bueno, cuando yo de acá empiezo a despejar, me genero la ecuación general implícita o ecuación cartesiana. Bien, porque acá fíjense que me va a quedar, bueno, acá el A lo distribuyo, entonces me va a quedar, el A es un número, recordemos que es un número porque es un vector, entonces me va a quedar un número con la variable X, pero este es un número también, o sea que ahí me va a quedar un número. Entonces me va a terminar quedando algo con X más algo con Y más un número. Y ahí me va a quedar la ecuación general implícita. Y listo, ahí me armé la recta, ¿sí? Directamente. Ahora bien, en términos de, vamos con un ejemplo numérico. Supongamos que me dice encontrar R tal que CR es perpendicular al vector 2 menos 3 y el punto, o R pasa, o el punto menos 1, 1, pertenece a R también. O sea, una recta que sea perpendicular a este vector, a 2 menos 3, y que pase por el menos 1, 1. Bien, si yo sigo la forma esta que vimos recién, como lo teórico, fíjense que yo me tengo que armar con el punto genérico y el punto que me están dando, que pasa, me tengo que armar este vector, el x menos x0 y menos y0. O sea, sería, con el punto este que pasa, sería que me armo el x menos x0, o sea, menos menos 1 me queda más 1, e y menos el y0 que sería 1. Y que esto por el vector perpendicular, o sea, por el 2 menos 3, tiene que ser igual a 0. Bueno, si de acá empiezo a trabajarlo, me quedaría 2 por x más 1. Bueno, menos 3 directamente. Menos 3 por y menos 1 igual a 0. Y acá es que empiezo a despejar. O sea, esta sería como mi ecuación vectorial. Pero si la quiero llevar a la general, despejo de acá. Entonces me queda 2x más 2 menos 3y más 3 igual a 0. Entonces me queda 2x menos 3y más 5 igual a 0. Listo, ahí me conseguí la general. Ahora bien, esta es la forma como teórica que vimos recién, que está apoyado en la teoría, en el dibujo y eso. Otra forma también de pensarlo, y quizás ahí sí encuentro algo más parecido a la vectorial que yo conozco, es lo siguiente. Supongamos que, a ver, esto que tengo acá que me pide el ejercicio me dice, bueno, tengo el vector 2 menos 3, o sea, poner que por acá está el 2 y vamos a suponer que por acá está el menos 3.
O sea, este sería el vector perpendicular, digamos. Y después me dice, bueno, buscate una recta que sea perpendicular a este vector y que pase por el menos 1, 1. O sea, menos 1 acá, 1 por acá. O sea, tiene que pasar por este punto, pero tiene que ser perpendicular a esto. O sea, por ejemplo, con una perpendicular sería algo así. Bueno, pero la muevo, la traslado a este punto. Entonces tendría que ser una recta más o menos así. Más o menos no, así. Perpendicular a este vector, pero que pase por este punto. Entonces pensemos que si yo, por ejemplo, a esta recta, yo la voy a querer escribir como un punto de paso más un múltiplo de una dirección. Como yo conozco mi ecuación vectorial. Bueno, pero a ver, si yo la dirección de mi recta me baso en buscar un perpendicular al vector que me piden, ya está, no importa. A ver, una dirección perpendicular a esta puede ser este vector, puede ser este, puede ser este, puede ser este. O sea, cualquier vector que sea perpendicular a este vector va a tener la dirección de mi recta. Y después lo único que hago es poner como punto de paso el punto que necesito que pase. Entonces voy a conseguirme, bueno, una dirección múltiplo de una dirección que es perpendicular a esta, y si la hago pasar por este punto me va a terminar quedando esta recta. Entonces, ya como punto de paso ya sé qué poner. Acá voy a poner el menos 1, 1. Y ahora tendrá que ver quién es este vector. Bueno, pero este vector es un perpendicular a este. O sea que es un perpendicular al 2 menos 3. ¿Que esto qué quiere decir? Bueno, que es un vector AB que multiplicado por el 2 menos 3 me tiene que dar 0. Y acá hay dos formas de conseguirme un perpendicular. Hay una rápida, por así decirlo, que es intercambio los números. Por ejemplo, pongo el 3 acá y el 2 acá. Entonces, al intercambiar los números, ¿qué me consigo yo? 2 por 3, 6, y de este lado 3 por 2, 6 también. Y tengo que cambiar el signo a alguno. O sea, al 3, o sea, si yo acá tenía el menos 3, entonces le cambio el signo, lo pongo positivo como lo puse ahí. A ver, para que se entienda mejor. Primero intercambio los números. Listo. Menos 3, 2. Y después lo que hago es a uno, a cualquiera de los dos que yo elija, le cambio el signo. Entonces supongamos que, bueno, el menos 3 se lo dejo, le agrego el menos 2, el menos al 2. Y fíjense que ahora acá yo tengo 2 por menos 3, menos 6. Menos 3 por menos 2, más 6. Listo, me dio 0. Entonces este que me conseguí acá es perpendicular. Fijémonos que este sería como el menos 3, menos 2, por ejemplo. Menos 3, vamos a poner, no sé, que más o menos por acá. Y el menos 2 sería como por acá. Y listo, ahí me conseguí este vector, que fíjese que termina siendo perpendicular a este. Esto acá, 90 grados. Bien. Bueno, ahí ya me consigo uno rápido, entonces puedo poner ese mismo. Menos 3, menos 2. Y entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Bueno, la dirección es la del menos 3, menos 2, o sea, esta dirección de acá. Esperen que la voy a poner con rojo. Listo, tiene esta dirección. Esta dirección es perpendicular a este vector. Pero ahora el punto de paso es menos 1, 1. O sea que esta recta de acá la estoy moviendo acá. Y listo. Ahí me conseguí la recta también. Y fíjese que ahí me quedó una ecuación vectorial más quizás conocida o relacionada con la que yo vengo viendo. Digamos un punto de paso y un vector director de mi recta. ¿Sí? Entonces esa es otra forma. Esto es la forma rápida de encontrar un vector perpendicular. La otra es de acá. Si yo hago esta operación me queda 2a menos 3b igual a 0. Y de acá la idea es, a ver, ¿este vector qué forma tiene? Tiene la forma AB. Bueno, de acá despejo una variable, por ejemplo que despejo a. A me va a quedar 3 medio de b. ¿Sí? Si la despejo. Acá lo hice rápido, pero digo, despejo a. Entonces, al vector AB, que es el que los perpendiculares que yo tengo que encontrar, yo ahora lo escribo en términos de b. Entonces, a, en vez de a voy a poner cuánto vale a en términos de b, o sea, 3 medio de b. Y b es b. Y entonces acá me consigo los infinitos vectores perpendiculares, porque yo dándole un valor a b me consigo vectores perpendiculares. Por ejemplo, fijémonos que si yo acá le doy a b
le doy el valor menos 2. Si b vale menos 2, fíjese que me queda menos 3, menos 2. Y justamente ese es el vector este que conseguimos rápido. Pero después acá me sirve para encontrar cualquier vector. Si le doy el vector a b el valor 1, me va a quedar 3 medio 1. También va a ser perpendicular. ¿Qué va? Me voy a ir consiguiendo todos estos. Todos estos vectores infinitos acá que tienen como la dirección perpendicular a este principal. ¿Sí? Y esta es la forma general de encontrarme los perpendiculares. Pero bueno, si no, la forma rápida es esta. Si a mí, quizás esta forma general me sirva cuando, por ejemplo, a mí me dice conseguir, no sé, que acá tengo una letra, por ejemplo, o me pidan algo más general, donde yo, bueno, tengo que acudir a esto, al general, y después ver qué relación tiene que cumplirse. Pero bueno, las dos formas son válidas, y esta forma un poco más simplificada o redondeando la idea, me permite ya conseguir, por ejemplo, la ecuación vectorial como la conozco. Bien. Después otra forma en que yo puedo conseguirme también una recta es conociendo su pendiente y un punto. Bueno, primero vamos a repasar un poco la idea de pendiente. A ver, digamos, yo tengo una recta y acá vamos a poner un vector que es paralelo a esa recta. O sea, este es el vector u y acá vamos a poner como que el vector u está acá también, por eso son paralelos, digamos, le da la dirección a mi recta. Bueno, esta recta forma un ángulo alfa, como este vector también, que es paralelo, es el mismo ángulo que forma con el semieje, digamos, o con el eje X, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Primero que ese alfa siempre tiene que estar entre 0 y pi. ¿Sí? O sea, entre 0 y 180 grados. Ese es el ángulo que yo tengo que tomar siempre cuando tengo una recta. Entonces, ¿qué sé yo de la pendiente? Bueno, primeramente yo sé que la pendiente se calcula haciendo I1 menos I sub 0 sobre X1 menos X sub 0. O sea, ¿esto de qué viene? Bueno, lo voy a poner acá con celeste. Supongamos que yo tengo esta recta y bueno, yo agarrando un punto, vamos a poner X0 y acá X1 y este obviamente X0 acá me corresponde a un I0 y este I sub 1 acá me corresponde a I sub 1. Entonces yo acá me armo como el triangulito rectángulo. Esto de acá mide justamente I1 menos I sub 0 y esto de acá mide lo que sería el delta X, que sería X1 menos X sub 0. Y entonces yo sé que la tangente de este ángulo, de este es opuesto sobre adyacente. Entonces, la tangente del ángulo este es opuesto, que es I1 menos I sub 0, sobre adyacente, X1 menos X sub 0. Así me consigo la pendiente, pero entonces ya la puedo relacionar directamente también con una trigonométrica. O sea, la tangente del ángulo también me da la pendiente. Y viene de este triangulito rectángulo que yo me puedo armar con una recta, tomando el delta Y y el delta X. Entonces ya también lo relaciono con esto, con la tangente del ángulo. Entonces, si yo parto, lo voy a escribir con verde, así escribo acá. Si yo parto de la ecuación de la recta, digamos, la que todos conocemos, ¿no? La que es I menos I sub 0 igual a I1 menos I sub 0 sobre X1 menos X sub 0 por X menos X sub 0 con X1 distinto de X sub 0. Yo parto de esta que es como la ecuación de la recta que uno conoce. Pero qué sé yo, que esto de acá es la tangente del ángulo. Es decir, es la pendiente. Entonces, si yo voy reemplazando, ¿qué me queda? Me queda I menos I sub 0 igual a la pendiente por X menos X sub 0. Bueno, pero ahora, si sigo despejando,
tengo acá m por x menos m por x sub 0 más y sub 0. Y entonces me queda m por x más y sub 0 menos m por x sub 0. Y ahí llegué a la ecuación de la recta. Como para simplificar un poquito más, yo puedo llamar a esto que me quedó acá, que son números, lo puedo llamar h, por ejemplo. Entonces, me queda y igual a m por x más h. Más b o más h, lo que se conoce como la ordenada del origen, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle más h. Ahí está. Y llegué a la ecuación, en este caso, explícita de la recta. ¿Sí? Entonces, así me consigo cuando tengo la pendiente. Directamente me apoyo en la explícita. A ver, vamos con un ejemplo rápido. Supongamos que me dicen una recta que pasa por el... vamos a poner 1, 3 y tiene pendiente 4. A ver, acá pongo el ejemplo, ya tiene pendiente 4. Me pueden decir también, y el ángulo que forma con el eje X es una forma de decir 70 grados. Ponele. Bueno, lo mismo, lo que yo que sé que la pendiente es la tangente del ángulo. Entonces hago tangente de 70 y ahí ya me conseguí la pendiente también. Entonces, eso lo aclaro por las dudas. Pero digo, en este caso ya te doy la pendiente. Bueno, voy a arrancar con la fórmula entonces que conozco. O sea, y menos y sub 0 es igual a la pendiente por x menos x sub 0. Bueno, el x sub 0 y el y sub 0 ya lo conozco, es el punto que está perteneciendo, entonces sería menos 3 igual a la pendiente que ya la conozco, x menos 1, y acá ya me queda despejar nada más. 4x menos 4 más 3. Entonces acá tendría 4x menos 1. Listo, ahí me encontré la ecuación de la recta. Después yo si quiero me voy analizando y la paso a la que necesito, a vectorial, a paramétrica, lo que sea. Pero ya me consigo la recta. Bien. Perfecto. Y ahora, como cierre de todo lo que es el tema de rectas, es la idea de la ecuación segmentaria de la recta. Bien. Ecuación segmentaria de la recta. ¿Qué sería la idea de segmentaria? A ver. Vamos a arrancar con el dibujito también. Supongamos que tengo este punto acá, vamos a llamarlo P1, y esto es 0H. Esto me representaría como X1 y 1. Y la medida hasta el origen sería H. Y tengo esta recta. Vamos a marcar este otro punto. Esta es la recta R. Y este otro punto que vamos a llamarlo P sub 0, que sería K0. Y esto representaría como X0 y sub 0. Y esta medida de acá a acá es la K. ¿Sí? Entonces tengo una recta donde acá fíjense que los dos puntos, por así decirlo, que me están dando son justo los cortes. Sería como la raíz y la ordenada al origen. ¿Sí? O sea, los cortes con los ejes. Entonces, ¿quién es K? Bueno, es la abscisa justamente del punto donde la recta corta el eje X. O sea, K0 pertenece a mi recta. Y H, como bien dije, la ordenada del punto donde la recta corta el eje Y. O sea que el punto 0H también pertenece a mi recta, porque justamente es la recta que está pasando por esos dos puntos. Ahora bien, si yo parto de esta ecuación, a ver, la escribo así, pero para que no se pierdan,
digamos, de acá que surge la ecuación que vimos recién, o sea, de acá surge esto. Y menos I0 igual a I1 menos I0 sobre X1 menos X0 por X menos X0. ¿Sí? O sea, la ecuación de la recta que vimos recién cuando vimos la anterior, conociendo la pendiente. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora acá? Voy a reemplazar los puntos que tenemos como dato. Entonces, fíjense que si yo reemplazo, a mí me va a quedar I menos, ¿y quién sería I0? Bueno, I0 acá sería 0. Reemplazo acá en lo que sería la pendiente. Esto, perdón que acá parece que es una I, es una X. Ahí está. Bien. En la pendiente, ¿a quién reemplazo? I1. ¿Quién es I1? Es H. Menos I0. ¿Quién es I0? 0. Sobre X1. ¿Quién me hace de X1 en este caso? 0. Menos X sub 0, que sería el K. Por X menos X sub 0, que sería el K. Bien. Ahora bien, si yo acá reescribo un poquito mejor esto, me va a quedar I, porque I menos 0 sí, igual a acá arriba me queda H, acá abajo me queda menos K, y acá me queda X menos K. Listo, llegué a esto. Ahora bien, si yo despejo, por ejemplo, para que no me quede el menos K acá, lo paso, digamos, multiplico por menos K, entonces me va a quedar menos K por I, igual a H por X menos H por K. ¿Sí? O sea, el menos K multipliqué por menos K, me queda entonces menos K por I, y acá hago la distributiva H por X menos H por K. Bien. Como acá H tiene que ser distinto de 0, K es distinto de 0, y H por K es distinto de 0. Fíjense que K es distinto de 0, porque si no acá no podría dividir. Bueno, el H también, ahora después voy a aclarar por qué, pero el H, que sería como esa ordenada al origen, tiene que ser distinta de 0 también. O sea, la recta no puede pasar por el origen. O sea, la ecuación segmentaria, eso igual después lo escribo, pero la ecuación segmentaria solo es válido para rectas que no pasan por el origen. Porque si pasa por el origen, el único punto que tengo de intersección con los ejes es el origen mismo. O sea, tengo un punto solo, entonces no tengo estos dos datos. Entonces no me sirve para rectas que pasan por el origen. Entonces, el H y el K obviamente son distintos, por ende, como son distintos de 0, H por K también va a ser distinto de 0. Entonces, ¿por qué aclaro eso? Porque ahora justamente voy a dividir por H por K. Y me termina resultando lo siguiente. Si yo hago menos K por I, lo estoy dividiendo por H por K, igual a H por X sobre H por K, menos H por K sobre H por K. Haciendo todas estas simplificaciones, me queda menos I sobre H igual a X sobre K menos 1. Y despejando un poquito todo, me va a quedar X sobre K más I sobre H igual a 1. Y esto es lo que se conoce como ecuación segmentaria de la recta. Y fíjense que lo que me queda debajo de X y lo que me queda debajo de Y justamente es los cortes con los ejes. O sea, lo que me quedó debajo del X es a dónde está cortando la recta en el eje X. Lo que me quedó abajo de Y es dónde está cortando la recta en el eje Y. Justamente la segmentaria me dice eso, dónde está segmentando a mi eje, dónde está cortando a mis ejes. ¿Sí? Y fíjate que siempre tiene que estar igualada a 1, que sale de acá, de todo este proceso que hicimos. Ahora obviamente voy a hacer lo mismo, voy a explicar un ejemplo para que vean cómo uno lo hace directamente. Voy a lo simple, obviamente después dependiendo del ejercicio uno se arma la recta, pero a ver, supongamos que no importa cómo me conseguí la recta, pero yo termino llegando a esto, no sé, 3x
menos 2i más 9 igual a 0. Llegué a la general, a la ecuación general explícita. Implícita. Bien. ¿Qué voy a hacer yo de acá? Bueno, primero me tengo que fijar que mi ecuación segmentaria tengo a x y a y de un lado y del otro lado igual el número. O sea, el 1, pero digo, por ende tengo las variables de un lado y los números por el otro. Entonces primero vamos a hacer esto. Entonces voy a tener 3x menos 2y igual a menos 9. Perfecto. Y ahora, lo siguiente que me tengo que fijar es que yo, acá no me dice nada de k y h más que no tienen que ser 0. Pero digo, no me dan aclaración de que tiene que valer algún número. La única condición que tengo es que del otro lado igual esté el 1. Entonces vamos a conseguirnos eso. ¿Cómo lo consigo? Bueno, divido por menos 9. Entonces, al dividir por menos 9, acá me queda 1 y acá me va a quedar 3x sobre menos 9 menos 2y sobre menos 9. Ahora bien, fíjense que la ecuación segmentaria, el x y el y no está multiplicado por otra cosa que por 1. O sea, no tiene que haber más que un 1 multiplicando a cada uno de ellos. No me aparece acá un 2 o un a por x, donde a puede ser cualquier número. No, el x y el y están solos, por ende tengo que lograr que esté un 1 ahí. Entonces yo digo, bueno, puedo reescribir esto. Yo sé que 3 noveno lo puedo escribir como 1 sobre 9 tercios. ¿Sí? Porque de acá, digamos, ¿qué estoy haciendo? 1 dividido 9 tercios es lo mismo que 1 por 3 novenos. Y ahí me queda el 3 noveno que yo ya tenía. Entonces, básicamente lo que yo hago es como este 3, bajarlo acá abajo. Entonces me va a quedar x sobre menos 9 tercios. Y acá, bueno, menos sobre menos más. Entonces me queda más y sobre 9 medios. Igual a 1. Listo. Esta es mi ecuación segmentaria. ¿Y qué me está diciendo? Bueno, me está diciendo que si yo tengo el gráfico, a x lo va a cortar en menos 9 tercios, por acá. Y ahí lo va a cortar en 9 medios, por acá. Listo. Ahí está la recta. Y esa es mi recta directamente. ¿Sí? Entonces, quizás la segmentaria me ayuda quizás para encontrar ahí directamente, o me ayuda también para graficarla y ver justamente los cortes con el x y el y. ¿Sí? Entonces, básicamente es la forma de hacerla. O sea, despejo una vez que me consigo la general, variables de un lado, número del otro, y después divido todo por el número que me quedó del otro lado para que me quede el 1. Siempre me tiene que quedar el 1 y positivo. ¿Sí? Bien. A ver, esperen. Ahí está. Bien, vamos a ver entonces. Paralelismo, perpendicularidad y rectas coincidentes. Bueno, acá no voy a entrar tanto en detalle en lo teórico, en lo formal, no. Directamente voy a ir explicando cuándo dos rectas son paralelas, cuándo son perpendiculares, cuándo son coincidentes y haremos algunos ejemplos como para ver cómo se aplica, digamos, vamos directo al grano, ¿sí? Porque básicamente, obviamente, cuando lo vaya diciendo, obviamente uno nombra propiedades o ciertos teoremas que uno ya lo vimos. Entonces, por eso no voy a entrar tanto en lo teórico, porque se apoyan en cosas que ya vimos y vimos su parte teórica también. Entonces, arranquemos por paralelismo. Bueno, a ver, digamos, yo tengo, vamos a tener así, tengo este gráfico, entonces, por ejemplo, tengo esta recta, vamos a llamar R1, y tengo esta recta, supongamos que son paralelas, o sea, R1 paralela a R2. Entonces yo me pongo a preguntar acá y digo, bueno, a ver, ¿cómo puedo ver la condición de paralelismo? Bueno, primero veamos y recordemos que acá lo que digo, lo teórico, digamos, yo siempre acuérdense que las rectas las relaciono con vectores. Entonces, cuando yo veía vectores decía, bueno, tengo un vector 1 paralelo a un vector 2, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, lo que pasaba era que el vector 1 yo lo podía escribir como un múltiplo del vector 2. Y esto me daba la condición de paralelismo. Entonces,
En términos generales, si yo encuentro que un vector es paralelo o múltiplo de otro, listo, son paralelos. Ahora bien, como yo las rectas las relaciono con vectores, lo que yo me tengo que preguntar acá es, bueno, ¿qué voy a mirar de la recta para saber si son paralelas? Si yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a mirar los puntos por donde pasan esas rectas. Entonces yo, por ejemplo, puedo agarrar y decir, bueno, a ver, supongamos que tienen que pasar por este punto. Entonces, me puedo fijar en ese punto, yo digo, bueno, listo, si esa recta pasa, si las dos rectas pasan por ese punto, listo, son paralelas, o si una pasa por ese punto y la otra no, son paralelas. Y no, porque a ver, supongamos que yo agarro esta recta que pasa por acá. Y yo digo, bueno, esta recta, fíjate que las tres son paralelas. Gráficamente las puedo ver, digamos, eso supongamos, ¿no? Que está todo derechito. Entonces, gráficamente puedo ver que son paralelas las tres. Y, por ejemplo, la del medio está pasando por este punto y las otras no. Y así todos son paralelas. Pero ahora supongamos que yo digo, bueno, no, pero tienen que pasarse así por el punto para que sean paralelas. Ah, bueno, entonces yo, por ejemplo, puedo agarrar esta recta así. ¿Y qué pasa con esa recta? No, esta recta ya es perpendicular a esas tres rectas. Y está pasando por ese punto. Entonces acá ya puedo directamente descartar que yo en lo que no me tengo que fijar para ver el paralelismo es en el punto de paso. Porque el punto de paso, por un punto pasan infinitas rectas. Y esas infinitas rectas incluyen rectas paralelas, perpendiculares, o digamos, de todo tipo. Entonces, lo que me voy a tener que fijar es con la dirección, porque el paralelismo tiene que ver con la dirección de mi recta. Entonces, fíjese que todas las rectas que son paralelas tienen la misma dirección, la misma inclinación. ¿Qué quiere decir eso también si lo llevo a que el ángulo que forman cada una con el eje X también son iguales? O sea, el alfa 1, vamos a suponer que esta es R3, entonces alfa 3 y alfa 2, o sea, los ángulos que están formando con el eje cada una de esas rectas son iguales, son el mismo. Por eso, cuando recuerden que el ángulo está identificado con la tangente del ángulo, o sea, con la pendiente, mejor dicho. La tangente de mi ángulo me da la pendiente. Y recuerden que cuando nosotros teníamos la forma explícita de la recta, yo que decía que dos rectas son paralelas y la pendiente es la misma. Entonces, para que el m de las tres rectas sea el mismo, el ángulo tiene que ser el mismo, porque la tangente de ese ángulo me tiene que dar lo mismo. Entonces, acá directamente ya, por ejemplo, la puedo ver cuando la tengo en explícita. Si yo quiero ver que dos rectas sean paralelas y la tengo en forma explícita, me fijo que su pendiente sea la misma. Bien, eso por un lado. Ahora, si yo la tengo en vectorial, tengo que fijarme esto. O sea, supongamos que tengo una recta, la recta 1 es, vamos a poner x0 y 0 más un t por xy. Y vamos a poner que la recta 2 es c0 d0 más un vector director cd. Bueno, lo que me está dando a mí la dirección de mi recta son los vectores directores. Entonces, como yo me tengo que fijar que la dirección sea la misma, o mejor dicho, para ver paralelismo, que uno de los vectores que yo me estoy fijando sea múltiplo del otro, para que R1 sea paralela a R2, yo voy a tener que fijarme que entonces en este caso XY lo pueda escribir como un múltiplo, vamos a poner K, del otro vector director. Si se cumple esto, listo, las rectas son paralelas. Recuerden que si yo lo veía en términos de la relación, era que los términos homólogos, digamos, proporcionales, digamos, que sean proporcionales los término a término, ¿sí? Es decir, si yo hacía un término sobre el otro, me tiene que dar, o sea, todo proporcional quiere decir que todas las divisiones que yo hacía entre los términos me daba ese K, básicamente. Entonces, esa era otra forma de verlo también. Pero, más allá de eso, me fijaba esto, de que un vector sea múltiplo del otro. Entonces, supongamos, ¿cómo lo llevo esto a la parte práctica? A ver,
Supongamos que me dicen determinar si R1 igual a, vamos a escribir, no sé, 2,1 más alfa por menos 1,4 y R2. Yo acá para explicar rápidamente cómo lo veo, lo voy a hacer los dos en vectoriales, pero a veces me pueden dar una en vectorial, otra en otra forma, entonces la tengo que llevar, o la llevo las dos a implícita, o mejor dicho, a explícita y me fijo las pendientes, o las llevo las dos a vectorial y me fijo esto que se cumpla. R2 vamos a poner que es, no sé, 0,1 más un beta por, no sé, vamos a poner menos 4,16. Bueno, ¿cómo voy a hacer esto? Me tengo que fijar en los vectores directores, dijimos entonces. O sea, yo me tendría que fijar si menos 1,4, que es el vector director de R1, es igual a un múltiplo de el menos 4 sobre 16. Bueno, pero si resuelvo esto me queda que menos 1,4 tiene que ser igual entonces a menos 4K, 16K. Y de acá yo me puedo armar un sistema. Como dos vectores son iguales, cuando son iguales componente a componente, esto me dice que menos 1 tiene que ser igual a menos 4K y que 4 tiene que ser igual a 16K. Bueno, lo que voy a hacer acá es básicamente despejar el K. Ya de uno lo puedo despejar y después lo que hago es que ese K lo meto en el otro y me tiene que cumplir la ecuación porque el K tiene que ser el mismo. Entonces, de acá, por ejemplo, yo saco que K es un cuarto. Entonces, de 1 descubrí el K. Y ahora lo que tengo que hacer es venir acá y decir que 4 es igual a 16 por K, pero K es un cuarto. Entonces acá me queda que 4 es igual a 4. Como se cumplió la ecuación, entonces son paralelas. ¿Por qué? Porque son múltiplos. ¿Por qué son múltiplos? Porque si K vale un cuarto, este vector me da este. Y ahí sacó cuando son múltiplos. Entonces, una forma de verlo es la siguiente. Bueno, agarro, me armo el sistemita, viendo los vectores directores. O sea, pido esto, que se cumpla la condición de paralelismo entre vectores. Me armo el sistemita y me tiene que dar, en el caso de R2, voy a sacar de una el valor de K y la voy a evaluar en la otra y me tiene que cumplir la ecuación. Si ocurre eso, son paralelas. Si ya me da un absurdo, quiere decir que no son múltiplos. Por ende, no van a ser paralelas las rectas. En el caso de R3 es exactamente lo mismo. Lo único que acá voy a tener una tercera ecuación, entonces de una voy a sacar el K y me tiene que cumplir las otras dos ecuaciones. Me tiene que cumplir todas las ecuaciones. Listo. Y ahí saco si son múltiplos o no. Bien. Esto es lo que decía. Si yo despejo, otra forma también es despejar K de las dos y ver que me da el mismo K. O sea, si yo acá despejo K de la primera, me va a dar K es igual a un cuarto. Si yo despejo acá K, me da 4 sobre 16, que es lo mismo que un cuarto. Entonces llegué al mismo K. Esto es lo que era lo de la proporcionalidad, digamos. Que los términos componente a componente, si los divido, me tiene que dar la misma constante de proporcionalidad que es el K. Bien. Después la otra es, bueno, paso, si la tengo, como dije, en implícita, me fijo que la pendiente sea la misma. Eso, digamos, ya está, ya lo sabemos. ¿Qué otra cosa puede llegar a pasar? A ver. No, nada más. Por ahora esto. Si quiero ver paralelismo es esto. Nada más. Vamos con la idea de perpendicularidad. De todas maneras, si me llego a olvidar algo más, que no nombré algo más, de última lo arranco en la próxima clase antes de empezar con lo que ya es cónicas. Bien. Acá vemos paralelismo, ¿no? Perpendicularidad. Bueno, a ver, perpendicularidad. Bueno, esto es así de simple, por así decirlo, como vimos recién, la condición de paralelismo. Lo mismo, yo tengo una recta y tengo otra que va a ser perpendicular, digamos, ¿no? Esto me forma ángulo de 90. Bien,
Vamos a poner R1, R2. Lo mismo. Fíjese que lo que a mí me interesa acá es la dirección de mi recta. Porque yo puedo tener un punto y por ahí dijimos que pasan infinitas rectas por ese punto. Entonces, a mí lo que me interesa acá también es la dirección. Entonces, lo que yo voy a ver ahora es R1 perpendicular con R2. Entonces, vuelvo a la teoría de vectores. Cuando tengo un vector 1 perpendicular a un vector 2. ¿Qué tenía que pasar? Bueno, ese vector 1, producto escalar con el vector 2, me tiene que dar 0. Y entonces vamos a hacer lo mismo que vimos recién con paralelismo. En el caso de la explícita, lo que yo me fijaba era que el producto de las pendientes, vamos a suponer que tengo acá M1 por M2, me tenía que dar menos 1. Lo que uno decía es, bueno, si la recta 1 tiene pendiente M, yo sé que para que la 2 sea perpendicular, esa pendiente tiene que ser menos 1 sobre M. ¿Sí? O sea, el opuesto inverso. Pero lo saco de acá directamente. Digamos, el producto de las dos pendientes me tiene que dar menos 1. Esto se lo tengo en explícita. Entonces, en este caso, R1 perpendicular a R2. Tiene que cumplirse eso con el producto de las pendientes. Bueno, pero vamos a lo vectorial ahora. Bueno, en términos de vectores, la perpendicularidad se cumple cuando B1 es igual a B2. Entonces, va a ser exactamente lo mismo. Yo voy a tener una R1 que va a ser un X0, Y0, más un vector director, X, Y. Y voy a tener una R2, vamos a poner C0, D0, más CD. Bueno, como me interesa la dirección de mi recta para ver perpendicularidad, lo que yo voy a buscar ahora entonces es esto. Ver si X, Y por CD, los vectores directores, cuando haga producto escalar me dan 0. Si esto se cumple, entonces R1 es perpendicular a R2. Y listo, es lo que tengo que cumplir. Nada más. Entonces, si damos un ejemplo, vamos a poner, no sé, R1 va a ser igual a 0 menos 1 más un alfa por 2 menos 3. Y R2 va a ser, vamos a poner 4 menos 2 más un beta por 3, 2. Bien. Bueno, quiero ver perpendicularidad. Listo. Agarro los vectores directores. Entonces voy a agarrar el 2 menos 3. Producto escalar con el vector director de la otra recta. 3, 2. Bien. ¿Me da 0 esto? Bueno, vamos a ver. 2 por 3 menos 3 por 2. Listo, me dio 0. Como se cumplió, entonces R1 perpendicular a R2. Y listo. Y ahí ya puedo hablar de perpendicularidad. Después, si quiero ver el punto de intersección, si son perpendiculares, bueno, eso ya es otra cosa. Después, de última, la clase que viene, antes de arrancar con cónicas, quizás traigo un par de ejercicios así de intersección y eso. O ahora cuando terminemos, ahora que termino de las coincidentes, doy de último un ejercicio así donde haya intersección para ver cómo se calculan las intersecciones. Así ya cerramos hoy con esto. Bien, bueno, listo. Y así veo la perpendicularidad. No hay mucho más que truco que eso. Sino, como les digo, si la tengo en explícita, se tiene que cumplir esto. Que la pendiente de una por la pendiente de la otra me dé menos 1. Listo. Bien. Y vamos por último, antes de hacer el ejercicio de intersección, con coincidentes. Bueno, ¿cuál es la idea de coincidente? Bueno, a ver.
Obviamente, si tengo esta recta, y bueno, una coincidente quiere decir que es la misma, digamos, estoy en la misma, ¿no? O sea, si tengo una R2, pero que es coincidente, digamos, estoy hablando de la coinciden. Entonces, fijémonos lo siguiente. Si yo hablo de que coinciden, una está sobre la otra, primero, lo que yo tengo que garantizar es que las rectas son paralelas. Porque, a ver, si hay una recta, por ejemplo, la voy a poner con rojo. Ahí, supongamos que tengo un pequeño desvío. No es paralela. Y bueno, va a coincidir en un punto nada más. O sea, no hay chance que coincida en todo si no es paralela. Entonces, primeramente, lo que pido es que R1 y R2 sean paralelas. Y como segundo, para que sean coincidentes, los puntos en donde se intersecan son infinitos. ¿Por qué? Porque se intersecan en todos los puntos, o sea, en los infinitos puntos que tiene la recta. Porque si es coincidente, o sea, la recta, si tiene intersección, puede tener tres tipos de intersección. Que no se intersequen, por ejemplo, si son paralelas pero no coincidentes, no se están intersecando nunca, la intersección es vacía. Que sea una recta así y la otra así, que no hace falta que sea perpendicular. Puede ser no perpendicular, pero que se intersequen en un solo punto. Y obviamente una perpendicular también se va a intersecar en un solo punto. O que se intersequen en infinitos puntos, que es el caso que son coincidentes. Entonces, ¿cómo veo eso? Bueno, paralelismo ya vimos cómo ver. Entonces yo puedo garantizar directamente, primero, que sean paralelas. Y después lo que veo es, por ejemplo, si yo tengo la R1 y R2. R1, vamos a hacerlo ya directamente con un ejemplo. R1 es igual a 2,0 más alfa por 1,1. Y R2 es, ahora pongo el punto de paso. Vamos a poner a ver, alfa, vamos a poner 2 y 4. Bien, supongamos que tengo esas dos. Entonces, gráficamente la idea de esto es, tengo, esta es menos 3, 3, la dirección de menos 3, 3, 1, 2, más o menos acá, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Este punto, digamos, tiene esta dirección, la dirección de este vector, pero pasa por el 4, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. O sea, tiene esta dirección, pero pasa por acá. Vamos a suponer que es esta. Y la idea de la otra es, tiene la dirección 1, 1, o sea, esta dirección, que justo es la misma, y pasa por el 2, 0, o sea, por acá, y ahí va a dar que son coincidentes. Pero a ver, ¿para qué hago esto? Para que se entienda lo siguiente. Yo lo que puedo hacer entonces es arranco a ver paralelismo. Entonces digo, bueno, a ver, 1, 1 es un múltiplo de menos 3, menos 3. Bueno, me armo el sistemita. 1 es igual a menos 3K, 1 es igual a menos 3K. Bueno, acá obviamente ya puedo ver, tengo lo mismo, entonces ya puedo ver que van a ser múltiplos. Por despejo si quiere, entonces acá me quedaría que K es igual a menos 1/3, y entonces cuando reemplazo acá me queda menos 3 por menos 1/3, me queda 1. Listo, se cumple. Listo, ya descubrí que son paralelas. Ahora lo que tendría que hacer es lo siguiente. Como son coincidentes, cualquier punto que yo agarre de una de mis rectas, si la evalúo en la otra, me debería dar que pertenece también. Porque como coinciden en los infinitos puntos, cualquier punto que agarre de una tiene que pertenecer a la otra también.
Entonces, puedo agarrar el punto de paso de una y ver si pertenece a la otra. O el punto de paso de R2 en este caso y ver si pertenece a R1. Cualquiera de los dos puntos de paso me fijo si pertenece a la otra. Si pertenece a la otra, listo, son coincidentes. ¿Por qué? Porque son rectas paralelas y a su vez hay un punto que tienen en común. Pero yo ya con un punto, verificar un punto solo en común, ya me sirve para decir que coinciden en todos. ¿Por qué? Porque son paralelas. Por eso la importancia de que sean paralelas. Entonces, voy a agarrar y voy a decir, por ejemplo, bueno, voy a ver si el 2,0 pertenece a R2. Si quieren lo hacemos de las dos formas. Vamos a ver, del otro lado sería ver si el 4,2 pertenece a R1. Y de paso acá ya estamos viendo intersección y cómo ver si un punto pertenece o no. Entonces, ¿quién es R1? O sea, R1 van a ser todos los XY que cumpla qué cosa. Bueno, que cumpla que el 2,0, perdón, acá tenemos que poner R2. Que el 4,2 más beta por el -3, -3. Esa sería mi recta, o sea, todos los puntos XY de mi recta tienen esta forma. Y de este lado, todos los XY de mi recta R1 tienen la forma 2,0 más alfa por el 1,1. Bueno, ¿cómo hago para verificar que un punto pertenece a mi recta? Bueno, este punto reemplazo en XY. Por eso decía yo que siempre que hacía los dibujitos, que XY es mi punto genérico. O sea, es un punto genérico de mi recta. Quiere decir, todos los puntos de mi recta van a entrar ahí en ese XY. Entonces yo escribo los puntos genéricos de mi recta, lo escribo como una combinación lineal entre el punto de paso y los múltiplos de la dirección, o la dirección de la recta. Bueno, pero toda esta combinación lineal siempre me van a dar puntos de mi recta, porque estoy hablando de esa recta. Entonces lo que voy a decir es, bueno, voy a ver si el 2,0 pertenece. Bueno, entonces el XY lo reemplazo particularmente por el 2,0, que es el que yo quiero ver. Porque, a ver, si yo al 2,0 lo puedo escribir como esta combinación lineal, quiere decir que el 2,0 está perteneciendo a mi recta. Entonces esto me va a quedar 4,2 más -3 beta, -3 beta. Y acá me armo el sistemita. 2 tiene que ser igual a 4 más -3 beta, o sea, 4 menos 3 beta. Y acá 0 tiene que ser igual a 2 menos 3 beta. Bueno, sistema de ecuación. De acá despejo beta. Entonces me va a quedar que beta es igual, si este lo sumo acá, me queda 3 beta igual a 2, o sea 2 tercios. Y ahora me vengo acá arriba y digo 2 es igual a 4 menos 3 por 2 tercios. Bueno, esto se simplifica, 4 menos 2, 2. Correcto. Entonces, ahí ya descubrí que el punto 2,0 pertenece a R2, pero el punto 2,0 era de la R1. Y entonces, como ya verifiqué que R1 y R2 son paralelas y encima el punto de una pertenece a la otra, listo, son coincidentes porque pertenecen a todos los puntos. Acá hago lo mismo. Reemplazo el 4,2. Acá lo hago directo. 2 más alfa y acá 0 más alfa. Y listo, sistema de ecuaciones me queda 4 igual a 2 más alfa, 2 igual a alfa, de acá ya está despejado alfa, entonces 4 es igual a 4, correcto. Listo, también me verificó, obviamente me debería verificar. Bien, y así es como veo si son coincidentes. Otra forma, quizás que a veces se puede llegar a marear un poco en esta forma, pero digo, a ver, si yo escribo las dos rectas, yo tengo R1, bueno, vamos a escribirla de nuevo, era 2,0 más alfa por 1,1. Y R2 era 4,2 más beta por -3, -3. Vamos a escribir lo genérico, ¿no? O sea, XY y XY sería, ¿no? O sea, si yo esto escribo genéricamente, digo, esto es 2 más alfa, 0 más alfa. Y si escribo de este lado, me queda 4 menos 3 beta, 2 menos 3 beta. Entonces, ¿qué pasa si yo veo si son iguales esas rectas? Digamos, quiero ver qué pasa si son iguales. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me queda 2 más alfa igual a 4 menos 3 beta.
Y acá me quedaría 0 más alfa igual a 2 menos 3 beta. De acá abajo, por ejemplo, ya tengo despejado cuánto vale alfa. Alfa vale 2 menos 3 beta. Si vengo acá arriba y reemplazo, me queda 2 más alfa, pero alfa es más 2 menos 3 beta, es igual a 4 menos 3 beta. ¿Qué está pasando acá? Bueno, a ver, 2 más 2, 4, menos 3 beta. Y acá 4 menos 3 beta. ¿Qué pasa acá? Bueno, si yo despejo, me va a quedar 0 beta igual a 0. Y esto me dice que tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque sin importar el valor que yo le dé a beta, esto siempre se cumple. Porque 0 por cualquier cosa que le meta me da 0. Y cuando a mí me da acá infinitas soluciones, esto se conoce como sistema compatible indeterminado. Quiere decir eso, que son coincidentes. ¿Por qué? Porque, ¿qué me está diciendo esto? Bueno, ¿en qué parte son iguales esta recta? En las infinitas soluciones que tiene, o sea, en los infinitos puntos que las componen. Entonces, si me está diciendo que los infinitos puntos que la componen son iguales, entonces me está diciendo eso. Bueno, es porque entonces coinciden en todos los puntos. O sea, todos los puntos de ambas rectas son soluciones de la otra también. ¿Se entiende? Y acá de paso ya vemos lo de las intersecciones. Yo para buscar intersecciones hago esto, por ejemplo. Igualo las rectas. Entonces, ¿qué me puede pasar acá? Esto lo hablo a modo general. Pero digo, cuando igualo las rectas, me pueden pasar dos cosas. Tener una única solución, entonces quiere decir que las rectas se cortan en un punto. Ahora, fíjese que esto no me sirve, por ejemplo, para decir que son perpendiculares. Porque se pueden, si yo tengo esta acá y esta acá, se está cortando en un punto y no es perpendicular. Obviamente que está el caso de la que es perpendicular, que también se va a cortar en un punto. Pero bueno, me sirve para encontrar intersecciones. Recuerde que para lo de perpendicularidad directamente veo la perpendicularidad entre los vectores directores. Entonces, las rectas se cortan en un punto. Si me da infinitas soluciones, bueno, justamente las rectas se cortan en los infinitos puntos, es decir, son coincidentes. Y fíjense que acá, esto solo sí me sirve para decir que son coincidentes. O sea, quizás yo, si tengo que ver si son coincidentes, no hace falta que vea si son paralelas, porque si yo analizo la intersección y me dan infinitas soluciones, ya está, son coincidentes. Obviamente ya descarto entonces que obviamente son paralelas. Y entonces ahora voy a dar un pequeño truquito para cerrar. Pero digo, y si no me puede dar vacío de soluciones, y esto, las rectas no se cortan. Ahora bien, esto tampoco me garantiza que sean paralelas, porque pueden ser alabiadas. Eso no vamos a ver, no es un tema, digamos, que me quiera meter ahora, pero que sean alabiadas, pueden no ser paralelas, estar como en diferentes planos, por ejemplo, entonces no se están cortando las rectas. Entonces, si son rectas que, por ejemplo, pertenecen a diferentes planos o bueno, que no se están cortando, pero no son paralelas, no sé, supongamos que tengo una ahí y otra quizás acá por arriba, pero acá está pasando por arriba. ¿Sí? O sea, no se están cortando. Digamos, si yo las veo como que vería una ahí y otra, por ejemplo, acá abajo, no sé, ahí. Pero están como en diferentes, esta pertenece, por ejemplo, a este plano y esta pertenece a otro plano. Entonces, si están en diferentes planos, digamos, son alabiadas. No se tocan, pero tampoco son paralelas ni perpendiculares. Bien, entonces, que no me den solución, lo que me dice es que no se cortan. Pueden ser paralelas o no. Ahora bien, una forma quizás cuando a mí me piden ejercicio de determinar si las siguientes rectas son paralelas, perpendiculares o coinciden, o si son alabiadas también me lo pueden tirar, pero digo, lo que yo puedo hacer es lo siguiente, busco la intersección directamente. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí la intersección me da infinita, me queda algo así, algo que se me cumple
acá, que se me cumple siempre, me queda esto. Siempre me va a quedar 0 por una de las variables o de los parámetros igual a 0. Listo, se me cumple siempre. Ya automáticamente digo que son coincidentes. Ya me sirve para decir que son coincidentes, por ende paralelas. Pero bueno, coincidentes. Ahora bien, si yo hago la intersección y me da una solución, bueno, ¿qué me va a decir eso? Bueno, lo que me va a decir ahí es que se cortan en un punto, entonces ahí sí debería hacer un paso más y corroborar si son perpendiculares, haciendo lo de los vectores directores. Si no me da perpendicular tampoco, quiere decir que estoy en esta opción de acá. O sea, se están cortando en un punto, pero no son perpendiculares. Y si no me da solución, lo que tengo que verificar ahí entonces es la condición de paralelismo, para ver si son paralelas. Entonces, a modo de resumen, si infinitas soluciones, coincidentes. Si una solución, verifico si son perpendiculares, fijándome lo de los vectores, o si no, estoy en, por ejemplo, en este caso. Si soluciones vacías, verifico si son paralelas con la condición de vectores paralelos, y si no son paralelas y no se intersecan, son alabiadas. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, esto es lógico. Si yo me está diciendo que no se cortan, a ver, si yo tengo esta recta acá y no se cortan, me dicen, bueno, tengo dos opciones. O es paralela, entonces como está en la misma dirección nunca se choca. Pero si ya esta no es paralela y tiene por ejemplo, tiene una leve inclinación, en algún momento acá sigue, va a cortar en un punto. Entonces la única opción que si no son paralelas no se cortan es que sean alabiadas, que estén en diferentes planos. ¿Sí? Entonces, acá es como un resumen. Entonces yo directamente cuando me pidan eso, ese tipo de ejercicio de paralelismo, perpendicularidad, etcétera, calculo la intersección. Listo, calculo la intersección. Entonces veo las soluciones que me dan. Entonces, infinitas soluciones son coincidentes. Si tiene una única solución, verifico si son perpendiculares con lo de que el vector, los vectores directores me tienen que dar 0. Si se me cumple esto, listo, son perpendiculares. Si no se me cumple, listo, se cortan en un punto nada más. Y si no tiene solución, me da vacía, me fijo si son paralelas con lo de múltiplo del vector, de los vectores directores, y si no, son alabiadas. ¿Sí? Bien. Bueno, por hoy dejamos acá, ya terminamos todo lo que es el tema rectas. Ya, bueno, en la próxima clase